Hormiguitas imparables, ¿cómo les va? Bueno, esta es la clase 1 de planificar como hormiga. Previo al taller que vamos a tener gratuito, te quiero dar unos tips importantes y hacer tomar conciencia previa de la importancia de poder planificar como hormiga. Por eso siempre te voy a hablar desde las sagas, ¿sí? Entonces, vamos a ordenar un poco, ¿no? ¿Desde dónde se habla de la planificación? Bueno, justamente en Secretos Revelados nos enseña que Dios planificó su creación. Y nosotros, acordate que somos dioses, pero lo hemos olvidado. Entonces, por eso la importancia de que planifiques. Si Dios planificó que es nuestro Padre, nosotros también. Y ahí está la importancia de lo que vamos a co-crear. Por eso te pido que tengas claro de que el orden es, si Dios planificó su creación, nosotros también tenemos que crear la nuestra, que es nuestro anhelo, nuestro sueño. Así que a ponerse a planificar. ¿Cómo? Te lo propongo como hormigas. Después te cuento en La Voz de tu Alma, cuando termina el mentalismo, nos enseña a planificar, nos enseña a pensar en el plan, estrategias y tácticas. Y también nos habla de la importancia de tener una visión, ¿sí? Una mirada mucho más general de lo que vamos a hacer, de ese impacto que vamos a dejar en el mundo. Y también ahí nos está invitando a planificar. Y después, cuando vamos a la saga del millonario, hay un libro, puntualmente, Vuélvete Millonario, que lo que nos hace es poder planificar este trabajo, esta planificación, este plan de trabajo para ser millonarios. Pero no te tientes, acordate que antes de esta saga está el tomo 8, donde también te enseña a planificar sobre el dinero. ¿Estamos? Entonces, acordate, el orden sería: primero, acordate que Dios planificó su creación. Nosotros tenemos que planificar la nuestra, ¿sí? Segundo, en La Voz de tu Alma, cuando termina el mentalismo, a unas 20 páginas de terminar el mentalismo, nos enseña a planificar nuestro plan. Vos, que ya leíste el libro, ¿ya tenés un plan de trabajo? Bien, que eso va a incluir el tomo 8 también, ¿no? En este recorrido de la saga. Y después, cuando vamos a la saga 2, nos enseña a planificar como millonarios. Pero no podemos planificar como millonarios si no hemos planificado y experimentado con la planificación antes. Por eso, ¿sí? Por eso la IN creó los planificadores, ¿sí? Los planificadores de acción masiva nos invitan a aplicar este plan a través de 40 días. ¿Sí? Porque en 40 días es bíblico que hay una transformación. Y si leíste La Voz de tu Alma, sabés que hay surcos neuronales de cambio que se hacen a los 21 días, a los 30, a los 40 y a los 90. Por eso está este libro que también te enseña a planificar el milagro en 90 días. Entonces, ¿entendés por qué es importante planificar? ¿Por qué tenés que lograrlo? Bueno, en esta serie de videos te voy a hacer tomar conciencia de determinados puntos y cuando nos encontremos los vamos a profundizar. Pero yo ya quiero que vos vayas construyendo redes neuronales. Por eso es importante, ¿sí?, tener un plan de acción, que esto nos lo enseña, el plan de acción nos lo enseña en el tomo 1. Si leemos y no estudiamos, eso pasa por largo, pero ya en el primer tomo te pide que planifiques, que hagas un plan. ¿Sí? Este plan yo lo hice por años, después lo tengo por meses y después lo tengo por días, ¿sí? Donde tengo mis actividades laborales, ¿sí? Y cada una de estas cosas que yo hago que tienen que ver con mis objetivos, ¿sí? Que también te lo enseña en la parte de el mentalismo. Por eso te pido que vayas tomando conciencia para poder venir preparado o preparada para el taller, ¿sí? Entonces, este es el episodio número 1 de Planificar como hormiga. Y ya nos lo dice la Biblia: un pueblo sin visión perecerá. Un pueblo sin visión perecerá. Si un pueblo sin visión perece, un ser humano también va a perecer, a no ser quien vino a ser. Por eso la importancia de poder aprender y tener tips de planificar, ¿sí? Y bueno, Carlos, ¿por qué elegiste a la hormiga? Porque bueno, la sabiduría popular nos cuenta esta famosa historia de la cigarra y la hormiga, donde justamente se nos muestra cómo la hormiga, como imparable, logra un objetivo mientras que la cigarra no. Vos fíjate cómo en la sabiduría popular,
porque estos son relatos orales que se fueron transmitiendo de boca en boca, y los vamos a encontrar en diferentes culturas, como en la sabiduría popular estaban los principios, estaba este aprendizaje, solo que la humanidad todavía estaba dormida. Gracias a Dios, hoy estamos despertando, así que súper importante que podamos tomar en cuenta estos aspectos que nos enseña este pequeño relato que nosotros decimos que es para chicos, pero que bueno, no es para chicos, es para adultos, es para que aprendamos, ¿sí? Y eso es lo que quiero que veas en Planificar como Hormiga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tener una planificación macro y una planificación micro, ¿sí? La planificación macro tiene que ver con nuestra visión, con nuestro propósito, con nuestro paradigma y nuestro plan, nos enseña en La Voz de tu Alma. Si esto no lo tenés claro, te invito a ver mi taller que está en este canal de YouTube, que se llama Planifica tu propósito de vida, que tiene 2 partes. Lo tuvimos que hacer en 2 partes porque era hiper largo poder planificar un propósito. Entonces, te invito a ver ese video, esos 2 talleres, ese taller que está dividido en 2 partes, donde ahí ahondo en los conceptos de visión, de propósito, de paradigma y de plan, ¿sí? Entonces, tengo que tener una planificación macro. Vos fijate que yo la tengo, ¿sí? La tengo acá. Detrás de todas estas hojitas está escrito mi paradigma, mi visión de lo que quiero, ¿sí? Esta es la forma en que esté ordenado tu anhelo, por eso es importante que planifiques. Acordate que el libro La Voz de tu Alma nos dice, las personas que planifican, las personas que planifican son las que logran, son las que llegan sobre ese 97% de que no lo hace, ¿sí? Y después tenemos una planificación micro, que es lo que tiene que ver con la semana. En general, nosotros somos expertos, más o menos, en poder llegar a querer organizar una agenda semanal. Pero acordate que esa agenda semanal, lo micro, viene de lo macro, viene del todo. Entonces, si vos no tenés claro el todo, es imposible que puedas llegar a algún buen puerto. Entonces, anda pensando qué elementos tenés de estos, ¿sí? Anda empezando a hacer un boceto de tu visión, de tu propósito en la vida, o sea, quién vas a favorecer, cuál es tu paradigma, que se va a tener que ver con la voz de tu alma, y con las cosas particulares que vos vas a pensar justamente, porque todos somos distintos, ¿no? Para poder crear un plan, ¿sí? Y anda pensando, de andar teniendo la planificación micro, ¿sí? Acordate que el plan tiene que ver con la conexión con la visión. El plan es por años, ¿sí? Te lo haces por 1 año, por 3 años, ¿está? Y le vas a poner los objetivos que buscas. Las estrategias tienen que ver cómo bajo ese plan a la tercera dimensión, cómo bajo esa idea para que se concrete, con qué estrategias, ¿sí? Y después de las estrategias vienen las tácticas, ¿sí? Las tácticas van a ser varias, por ejemplo, de una estrategia se van a desprender 3 tácticas o 2 tácticas, ¿sí? Porque cada una lo que hace es desarrollar en la tercera dimensión el aspecto de la que está por superior. Por eso el plan es por año, el trimestre, perdón, la estrategia es por trimestres y meses, ¿sí? Para poder lograr metas de esa visión, y después las tácticas tienen que ver con los días y las horas, ¿sí? Y que tienen que ver con los objetivos. Todo esto lo vamos a trabajar más profundamente, pero yo quiero que vayas tomando conciencia. ¿Vos tenés un plan? ¿Tenés claras las estrategias que estás usando para tener éxito? ¿Tenés tácticas? Estrategia y táctica no es lo mismo, ¿sí? Bien, espero estar abriendo preguntas, porque las preguntas van a generar que tu cerebro busque respuestas, ¿sí? Y esto obviamente se relaciona con los principios. Ya te dije, la planificación está en el principio del mentalismo. ¿Por qué? Porque lo mental es lo que va a crear la claridad de intención, el hacia dónde voy. Y también, por ejemplo, está el principio del ritmo. Planificar tiene que ver con el principio del ritmo, ¿sí? La cocreación tiene un ritmo. Entonces, mi pregunta es, ¿yo voy a ritmo con mi anhelo, con mi sueño? Si no tengo planificación, va a ser muy difícil que lo pueda lograr. ¿Está? Entonces, esta es la invitación que te hago, ¿sí? Esta es la primera microclase para que vos entres en tema de este taller que vamos a tener en noviembre, ¿está? Y que después va a estar en el canal de YouTube también. Y te quiero cerrar la idea con esta frase. Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable.
Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. ¿Sí? Lo decía Séneca, un griego que sabía un poco de un montón de cosas que hoy se están poniendo en funcionamiento. Entonces, eh, acordate que el universo es abundancia, y el universo te ofrece vientos para que todo esté a tu favor. Ahora, ¿vos sabés hacia dónde navegás? Bueno, te dejo esa inquietud, te dejo un saludo, ¿sí? Todas las semanas te voy a subir una videoclase como para que vos puedas entrar en tema. Nos vemos en la cima, como te digo siempre, al mito imparable.